debemos de conocer un poco sobre lo que es el entrenamiento físico. ¿Qué significa ser una persona principiante? ¿Qué es lo que debo hacer como una persona principiante? La explicación de la guía de ejercicios que vamos a ir regalándolo al final de la masterclass. Cómo estructurar una rutina o sesiones de entrenamiento y los errores más comunes que hemos cometido todos como principiantes. Empezamos. ¿Qué sería el entrenamiento físico? Bueno, según estos grandes autores como Mateo, como Bompa, como Platonov, nos dice que entrenar es un proceso organizado y planificado, donde busca provocar cambios positivos en el cuerpo mediante cargas de trabajo que suben de nivel paso a paso para que seas más fuerte y saludable que ayer. Es decir, debemos de nosotros desarrollar nuestras capacidades físicas que ya tenemos innatas a medida que pasa el tiempo, irlas perfeccionando y convertirlas en una cualidad. Para eso existen diferentes metodologías, los medios, que serían los ejercicios, para ir desarrollando esas capacidades físicas que debemos de hacer. Bien, luego de nosotros conceptualizar lo que es el entrenamiento físico a grandes rasgos, vamos a ir deteniéndonos un poquito para hablar sobre los principios del entrenamiento, de la cual hay muchos, pero voy a nombrar 7. Principios de individualización, principio de especificidad, adaptación, sobrecarga, progresión, recuperación y variabilidad. Ahora vamos a ir detallando cada uno de ellos. Empezamos por la individualización. No existen dos cuerpos iguales, para nada, ¿verdad? Bueno, este principio nos dice que el entrenamiento debe de ajustarse según las características únicas de la persona, como por ejemplo la edad, el sexo, historial de lesiones, el nivel de condición física e inclusive la capacidad de recuperación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es el primer punto que hay que ir desglosando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto hace progresar a la persona o lo puede estancar o de hecho puede lesionarlo si no se especifica o no se logra una buena individualización. Ahora vamos con el principio de especificidad. El principio de especificidad nos habla de que el cuerpo se adapta a lo que se le exige. Sencillo, ¿ok? Para mejorar un movimiento o mejorar algo en específico de algún deporte en concreto, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta busca en replicar las demandas metabólicas y mecánicas de esa actividad en cuestión. Por ejemplo, si tú vas a ser un buen saltador o el mejor saltador, pues debes entrenar la potencia explosiva y no solo la resistencia cardiovascular. ¿Ok? Entonces, específico a tu deporte o específico al movimiento que debemos de mejorar. Ahora vamos con el principio de adaptación. ¿Ok? Esta es una respuesta biológica del organismo ante un estímulo. El estímulo no es más que la carga. ¿Ok? La carga ambiental, la carga psicológica, la carga del esfuerzo que yo le estoy aplicando. ¿Ok? Entonces, es cuando tú realizas un estrés físico, el cuerpo rompe el equilibrio, es decir, el equilibrio se llama homeostasis, ¿ok? Durante el descanso porque el cuerpo pues le gusta estar tranquilo, estar sin estrés, ¿ok? Entonces, esta adaptación reconstruye para que seas más fuerte y resistir mejor ante ese estrés. Por eso es que es muy importante dosificar ese estrés, ¿ok? Porque si tú no dosificas el estrés, estamos hablando de entrenamiento, va a haber otro principio llamado reversibilidad, ¿ok? Y trae consecuencias garrafales, ¿ok? De la cual está representado aquí en esta diapositiva, donde dice que es umbral perjudicial, ¿sí? En donde nosotros no estamos
¿ok? O sobrepasa el umbral de tolerancia y pues existe lo que se llama el sobreentrenamiento. Ahora vamos con la sobrecarga. ¿Qué será la sobrecarga? ¿O qué nos dice la sobrecarga? Bueno, pues para que ocurra una adaptación, el estímulo debe ser lo suficientemente intenso como para superar ese umbral de tolerancia o el umbral del individuo, ¿ok? Pero debe de ser progresivo, ¿sí? Si el esfuerzo es demasiado bajo, no hay mejora, ¿ok? Como lo vemos en la diapositiva, el umbral sin efecto. Si es excesivo, hay riesgo de sobreentrenamiento, lo que expliqué anteriormente, porque el cuerpo supera ese umbral de tolerancia muchas veces, existe sobreentrenamiento y está bajo un umbral perjudicial, entonces afecta a mi salud y no vale la pena. Ahora vamos con el principio de progresión, ¿ok? Es aquí en donde el cuerpo se vuelve eficiente rápidamente. Una vez que se haya adaptado a una carga, pues esa carga deja de ser un reto. Es decir, que tú te vuelves más fuerte. San se acabó. ¿Ok? Entonces, obviamente que es necesario aumentar gradualmente el volumen y la intensidad, ¿ok? Que son componentes del entrenamiento, al igual que la densidad de trabajo, ¿ok? Igual que la complejidad técnica para seguir obteniendo resultados a largo plazo, porque el entrenamiento es a mediano y largo plazo. De hecho, hay que entrenar por el resto de la vida. Ojo con eso, una recomendación. Ahora vamos con un principio, el sexto principio, que es la recuperación. Pues le voy a decir algo. El rendimiento no mejora durante el entrenamiento, sino después que tú entrenas, es que tú mejoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este principio establece los periodos de descanso, de sueño, de nutrición, días de descarga, es decir, que no todo el tiempo vamos a entrenar muy alto, ¿ok? Son tan importantes como las sesiones de trabajo. ¿Sí me expliqué? Entonces, sin recuperación, el principio de sobrecarga conduce al agotamiento crónico prácticamente. ¿Sí? Muy importante este principio. Y por supuesto tenemos el principio de variabilidad, que también se conoce como el principio de multilateralidad o de variación, que es cuando nosotros introducimos cambios en los ejercicios, en los métodos o entornos en donde se evita el estancamiento, pero hay que saber en qué momento nosotros vamos a utilizar ese principio. ¿Sí? Si estamos muy monótonos, pues le damos un poquito de variabilidad. Y esto también ayuda a reducir el riesgo de lesiones por sobreuso. Entonces, esto ayuda a mantenernos psicológicamente motivados y además desafía el sistema neuromuscular de nuevas formas. Así que conocer estos principios es clave para que puedas entender lo que es el entrenamiento físico. Ahora bien, pasamos a ¿qué sería una persona principiante? Bueno, alguien que está en la fase inicial de su actividad física, centrándose en aprender la técnica correcta de los movimientos básicos, desarrollar una base de fuerza general y crear hábitos consistentes. Y voy a enfatizar, crear hábitos consistentes y desarrollar una base de fuerza. Progresando rápidamente y sin necesidad de métodos complejos. Es decir, básico, sencillo. A menudo con menos de 6 meses de experiencia o mientras su progreso lineal sea muy notable. Es decir, una persona con menos de 6 meses se le puede considerar una persona principiante. Pero tiene que desarrollar una técnica correcta, desarrollar una fuerza base y crear hábitos consistentes. Debe de ser contundente y saber que el ejercicio o el entrenamiento es a largo plazo. Ojo con eso. La idea es afianzarte en los ejercicios básicos, como son la sentadilla, el peso muerto, el premilitar, los pull-ups o dominadas y sus variantes. ¿De acuerdo? Ahora, la persona principiante tiene estas 5 características.
Aprendizaje del movimiento, la progresión rápida, necesita menos volumen, tiene una tolerancia al esfuerzo, debe de ser algo significativo y no necesita complejidad. ¿Ok? Ojo con estas 5 características clave que debe tener la persona principiante. Ahora, ¿cómo estructuramos nosotros una sesión de entrenamiento? Tenemos aquí un ejemplo que yo diseñé, donde el objetivo de la sesión es el aprendizaje de estos patrones de movimiento. ¿Ok? Aprender cómo acondicionar o calentar correctamente. ¿Sí? Recuerden que esta masterclass va dirigido hacia lo que es el acondicionamiento neuromuscular o mal llamado calentamiento. Entonces, la idea de esto es aprender diferentes ejercicios o patrones básicos de movimiento. Entonces, empezamos primero con los objetivos de la sesión. La duración de la sesión, que dice el tiempo que puedas durar. Lo puse así como un ejemplo. Entonces, empezamos con cuatro etapas. La primera etapa sería el calentamiento o acondicionamiento, ¿no? Aquí determinamos, según la persona que vaya a desarrollar la sesión, o sea, tu entrenador o tú mismo, si tienes los conocimientos necesarios, pues escogemos 3 ejercicios. En este caso, vamos a trabajar de gato a perro o de gato a vaca, vamos a trabajar Bird Dog y posición de cobra, que son los 3 primeros ejercicios que vemos en la parte superior. ¿Sí? Cada uno con las cargas del ejercicio, es decir, la carga de trabajo, que sería 20 repeticiones de 3 series y descanso de 30 segundos. Pasamos a la segunda etapa, que serían los patrones básicos de movimiento o ejercicios, vamos a llamarlo así, donde nos enfatizamos en lo que es la fuerza abdominal. Tenemos el puente de glúteos bilateral, el puente de glúteo unilateral, que es una progresión, y también trabajamos un ejercicio de repto abdominal como el crunch abdominal invertido. También tenemos las series, las repeticiones y el descanso entre cada serie. Son 2 bloques aproximadamente de esos patrones de movimiento para mejorar el aprendizaje. También tenemos la plancha corta, la bisagra de cadera, importantísima, y el remo inclinado. Fíjense que viene una progresión, o está en progresión esos movimientos para que el practicante, valga la redundancia, aprenda a mejorar esos patrones de movimiento, porque la idea es mejorar la técnica, ¿ok?, de la persona por medio de esos patrones de movimiento. Igual tenemos la carga del ejercicio y por supuesto la cuarta etapa, que sería la vuelta a la calma, donde dice que es el estado de relajación por el entrenamiento, ¿ok?, que es importante adoptar cualquier posición cómoda y enfocarnos en simplemente en la bajada de pulsaciones con la respiración profunda. Es así como se estructura una sesión de entrenamiento. ¿Sí? Continuamos. Ahora nos vamos a enfocar en el ebook de guía de ejercicios físicos de acondicionamiento neuromuscular, el volumen 1 que yo desarrollé. ¿De acuerdo? Vamos ahora. ¿Qué sería el acondicionamiento neuromuscular? Bueno, esta guía que que desarrollé, nosotros vemos el calentamiento como algo básico, fácil, que solo es caminar 5 minutos en la caminadora, una elíptica, de la cual no es así. Es un proceso, son etapas, ¿ok?, que debemos de nosotros cumplir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el acondicionamiento es el encendido de tu maquinaria. ¿Ok? Es la comunicación directa entre tu cerebro y tus músculos, donde tu objetivo no es solo evitar que te lesiones, sino optimizar tu rendimiento. Por eso es que debemos de acondicionar y darle importancia a ese acondicionamiento. Así que vamos a explicar cada una de estas fases. Fase 1, la movilidad articular. ¿Ok? Esta es la primera fase. Entonces, imagínate que tus
articulaciones son unas bisagras, ¿ok? En donde nosotros realizamos movimientos circulares y fluidos para estimular la producción del líquido sinovial. Esa es la función principal de la movilidad articular. Producir fluidos, ¿ok? ¿Como cuál es el líquido sinovial? Ya que este es el lubricante de las articulaciones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la movilidad articular? Pues recuperar el rango de movimiento natural, ¿ok? Ahora bien, pasamos a algunos ejercicios, hay muchísimos, ¿ok? Yo me enfaticé mucho en la movilidad articular de cadera y columna, ya que es lo más esencial, ya que de ahí depende la transferencia de fuerzas y realiza todo el movimiento humano realmente. Entonces tenemos el 90-90, el 90-90 acostado, la posición de rana, el pillion, todo eso son movimientos de cadera, la inclinación lateral, la apertura lateral, de gato a camello y la rotación torácica. Tenemos 2, 4, 6, 8 ejercicios que lo podemos realizar a diario, ¿ok? De una manera consecutiva, de una manera lenta, concentrarnos también en la respiración, que es sumamente importante. Pasamos a la segunda fase, que serían los estiramientos dinámicos, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados a quedarnos estáticamente durante 30 segundos por segmento, de la cual, según estudios, está contraproducente antes de realizar cualquier ejercicio físico o actividad física mucho más intensa. Entonces, el proceso es que el músculo, mientras está en movimiento, en lugar de relajar el tejido, pues lo estamos activando. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es que queremos mejorar la elasticidad muscular sin perder la fuerza. Al movernos mientras estiramos, aumentamos la temperatura interna del músculo, preparándolo para que pueda contraerse con potencia y aguantar el esfuerzo que viene. Esta segunda fase es clave e importantísima. Okay, aquí vemos varias imágenes y ya vamos con los ejemplos. De estos ejemplos claros, tenemos 6 ejercicios básicos que lo podemos realizar, que realiza todo el cuerpo en su conjunto. Por ejemplo, tenemos la elevación de talón unilateral, el estiramiento del psoas ilíaco, importantísimo, la patada al interior, seguimos con la movilidad de cadera, la elasticidad del isquiotibial, el cuádriceps en extensión, ¿ok? La rotación que lo hace el oblicuo externo, ¿ok? De manera dinámica, recuerden el movimiento. La patada al frente en bipedestación, el toque al pie contrario o cruzado y por supuesto la progresión que sería la zancada y torsión. Magnífico esos ejercicios para que lo puedan realizar. Vamos a la tercera fase. La tercera fase no es más que la activación de la zona media. Ok, aquí estoy yo haciendo una parada de manos con una asesorada y tenemos a otra chica al lado haciendo un bird dog. Ok, entonces este tercer pilar es la activación de la zona media o core. Es decir, antes de levantar cualquier peso necesitamos que tu columna esté protegida. El proceso, pues usamos ejercicios suaves pero intensos de control como las planchas o puentes. Aquí no buscamos cansarnos, muchos hacemos y nos cansamos y aguantamos la respiración. No es así. ¿Ok? Sino más bien encender tus músculos que mantienen tu postura. Mantienen tu postura, es decir, el core tiene que estar firme. El objetivo es crear un blindaje natural alrededor de tu espalda. Sí, activar nuestra faja natural, que es netamente clave para todo. ¿Ok? Donde mejoramos la fuerza y la estabilidad. Alguno de estos ejercicios integra todo lo demás, es decir, el estiramiento dinámico, integra la movilidad de cadera, ¿ok? ¿Por qué? Porque exige mucho control y estabilidad. Tenemos la plancha corta, la plancha prona, ¿ok? Donde la palanca es un poco más larga porque extendí la rodilla. El camino y plancha, la plancha lateral, tenemos el bird dog, el puente de glúteo unilateral,
el cangrejo, que es magnífico, y el crunch abdominal. ¿Ok? Recuerden que estos ejercicios son ejercicios de ejemplo que conseguirán en mi guía. ¿Ok? Yo estoy explicando la guía de ejercicios que les voy a regalar a ustedes, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a la última fase, que sería el aumento de la frecuencia cardíaca. Les dije al principio que todos nosotros arrancamos de una vez a la caminadora, sin pensarlo, y tenemos 10, 15 minutos, 20 minutos y dándole, y creemos que estamos acondicionados. Hicieron el último paso cuando deberíamos hacer las 3 fases. A ver, recapitulemos: movilidad articular, estiramiento dinámico, activación de la zona media y por último viene el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Por eso es que se dice que finalmente terminamos de preparar el motor, preparando el motor. El aumento de avisarle al corazón y a los pulmones que la intensidad va a subir. Aquí sí le metemos un poquito de candela, ¿ok? Aumentamos la frecuencia cardíaca en 140, 160, inclusive hasta 180 pulsaciones por minuto, pero en pocos minutos. ¿Sí? Entonces aumentamos el ritmo con movimientos globales que involucran todo el cuerpo. Esto provoca que los vasos sanguíneos se dilaten y el oxígeno llegue mucho más rápido a cada célula de tu cuerpo. Esa es la función del aumento de la frecuencia cardíaca, ya que esto ayuda a brindar tu cuerpo a mejorar tu rendimiento para la sesión principal del entrenamiento, donde tú vas a mejorar tus capacidades físicas. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Pues elevar la temperatura corporal. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vamos con algunos ejemplos. Es necesario elevar la temperatura y las pulsaciones. Por ejemplo, tenemos la caminata rápida, un trote suave, un skip alto, el salto de cuerda, los mountain climber, los jumping jack. ¿Ok? También tenemos la bicicleta estática, tenemos pues los burpees, tenemos la remadora, etcétera. Lo importante es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ok? Para que el cuerpo caliente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo cómo sería ese tiempo de ejecución? Bueno, en la fase 1, la movilidad articular, en teoría, de 2 a 3 minutos. ¿Ok? No se mide con el tiempo, sino por repeticiones. ¿Ok? Consideramos entre 10 y 12 repeticiones por articulación. El ritmo debe ser lento y controlado. No debe haber prisa, ya que buscamos sentir el rango completo de la articulación. En la fase 2, donde son los estiramientos dinámicos, aproximadamente 3-4 minutos, lo medimos por repeticiones o por distancia. Si hay espacio, ojo con esto, por distancia, pues, como por lo menos si voy a hacer la zancada con torsión necesita espacio, el toque cruzado también necesita espacio. Entonces, vamos a realizar de 8 a 10 movimientos dinámicos por grupo muscular principal y el ritmo debe ser controlado pero fluido. Cada repetición debe durar de 1 a 2 segundos en el punto de máximo estiramiento y evitar rebotes bruscos, porque estamos acostumbrados a realizar con rebotes y rebotes. No hay que exceder con esos rebotes, ¿de acuerdo? En la fase 3, en la activación de la zona media puede durar 3-4 minutos, ¿ok? Puede hacerse por tiempo de mantenimiento o sostenimiento en isometría, series cortas, por ejemplo, 2 series de 20-30 segundos de plancha o 10 repeticiones de puente de glúteo, ¿ok? Donde el objetivo es despertar el músculo, no llegar al fallo, ¿sí? En la fase 4 puede durar 2 a 3 minutos, que es por sensación de calor o pulso, ¿ok? Movimientos de intensidad progresiva, donde se busca terminar esta fase cuando el alumno empiece a romper, a sudar ligeramente. Y note que su respiración se hace acelerado un poco. Ahí es donde nosotros debemos de tener en cuenta de que estas fases son muy importantes para darle caña a tu sesión principal del entrenamiento. Vamos ahora con las consideraciones generales. 1. Al integrar estas 4 fases, garantizamos que el entrenamiento no sea solo un esfuerzo físico, sino una ejecución técnica precisa.
2. Para una sesión estándar de entrenamiento, entre 60 y 90 minutos aproximadamente, el acondicionamiento neuromuscular debe durar entre 10 y 15 minutos. Menos de 8 minutos probablemente no sea suficiente para elevar la temperatura central. Y más de 20 minutos estás gastando energía que deberías usar en la parte principal del entrenamiento. Ok, la idea es llevar todo esto a la longevidad deportiva. Esa es la idea del acondicionamiento realmente.